La vecindad siempre había sido un lugar lleno de voces, de gritos, de llantos y de risas que se entremezclaban con el eco de los pasos en el pasillo. Sin embargo, aquella mañana, algo se sentía distinto. El sol apenas se asomaba entre las nubes grises, como si también hubiera decidido llorar en silencio por lo que había sucedido la noche anterior. Las macetas de la bruja del 71 parecían más marchitas, los ladridos del perro invisible del chavo habían desaparecido, y ni siquiera el chirrido del barril sonaba con vida. El motivo era uno solo. La pequeña Chilindrina ya no estaba. Su partida fue repentina, inesperada. Una enfermedad silenciosa, un mal que nadie vio venir, se la llevó en cuestión de días. Ni los remedios caseros, ni las visitas apresuradas al doctor, ni las oraciones desesperadas de don Ramón pudieron detener el destino. En el cuarto número 72, donde antes reinaban las discusiones por el orden, las carcajadas de la niña, y los regaños fingidos de su padre, ahora solo quedaba un silencio mortal. Don Ramón no salió aquel día. Tampoco el siguiente. El barril del chavo se convirtió en el único refugio para llorar sin ser visto, y Kiko dejó de presumir sus juguetes porque ya no tenía con quién competir. Hasta doña Florinda se mostraba extrañamente callada, observando de lejos la ventana cerrada del cuarto de don Ramón, como si comprendiera un dolor demasiado humano incluso para sus reproches habituales. El profesor Girafales, al llegar con un ramo de flores destinado a doña Florinda, se detuvo al percibir la atmósfera pesada. Nadie tenía ánimo de bromas. Nadie tenía fuerzas para pronunciar una palabra de consuelo. Esa tarde, fue el chavo el primero en armarse de valor. Tocó suavemente la puerta del 72. Don Ramón. Su voz tembló. ¿Quiere un poco de pan? Me sobró de la vecindad de al lado. Hubo silencio. El chavo esperó, apoyando la mejilla en la madera áspera. Después, escuchó un murmullo ahogado, casi como un sollozo. Vete, chavo. Respondió don Ramón con voz rota. Déjame solo, ¿quieres? El niño apretó los labios. Nunca había escuchado a don Ramón así. Tan débil, tan derrotado. Con los ojos llenos de lágrimas, se alejó corriendo hacia el patio, donde lo esperaba Kiko. ¿Qué dijo? Preguntó Kiko con la nariz enrojecida. Que lo dejemos solo. Contestó el chavo bajito, como si la frase doliera en la garganta. Doña Clotilde, que escuchaba desde su ventana, salió con paso lento y un rostro descompuesto por la tristeza. No es bueno que se encierre así, murmuró, mirando hacia la puerta de don Ramón con una mezcla de angustia y ternura. Él siempre fue fuerte, pero sin su hija. Doña Florinda bajó las escaleras en ese instante, cargando una pequeña bandeja con sopa. Tal vez si come algo, podrá sentirse mejor, dijo, aunque ni ella misma lo creía. Su voz sonaba apagada, sin esa superioridad que solía marcar cada una de sus frases. El profesor Girafales intentó tomar la iniciativa. Golpeó suavemente la puerta. Ramoncito. Soy yo, el profesor Girafales. Traemos un poco de comida. ¿Quieres que hablemos un rato? Dentro del cuarto, un sonido sordo retumbó. Un golpe seco, como si don Ramón hubiera lanzado algo contra la pared. Déjenme en paz. Gritó con una furia que heló la sangre de todos. Doña Florinda retrocedió, la bandeja casi se le cayó de las manos. El chavo se escondió detrás del barril, y Kiko rompió en un llanto ahogado. El eco del grito quedó suspendido en el aire, como un cuchillo invisible que nadie podía apartar. Pasaron días. Nadie lo vio salir ni para pedir fiado en la tienda, ni para fumar un cigarrillo en el patio. Las ventanas permanecían cerradas, y en las noches se escuchaban ruidos extraños. Sollozos, golpes contra el suelo, murmullos incomprensibles. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que don Ramón había perdido la razón. Una noche, el señor Barriga llegó a la vecindad, acompañado de su hijo Ñoño. Su propósito era el de siempre: cobrar la renta. Pero cuando se enteró de la tragedia, se quedó pálido. No tenía idea. Susurró, ajustando sus lentes con manos temblorosas. Pobre hombre. Yo siempre lo perseguí por unas monedas, y ahora. Ñoño, confundido, se aferró al brazo de su padre. Entonces. Ya no va a salir. El señor Barriga bajó la mirada. No lo sé, hijo. No lo sé. Esa misma noche, entre todos los vecinos se armó una especie de vigilia silenciosa en el patio.
Nadie se atrevía a entrar al cuarto, pero tampoco querían dejarlo solo por completo. El chavo se quedó dormido abrazado a su barril, Kiko recostado contra su madre, y doña Clotilde murmurando plegarias por don Ramón. El único que permanecía en pie, fumando con gesto sombrío, era el profesor Girafales, observando la puerta del 72 como si esperara que en cualquier momento se abriera. Pero no ocurrió. Cuando el amanecer llegó, finalmente se escuchó el chirrido de la puerta. Don Ramón salió tambaleándose, con el rostro demacrado, los ojos rojos de tanto llorar, y la ropa aún más descuidada de lo normal. Todos lo miraron en silencio, sin saber qué decir. Él levantó la vista, con una expresión de vacío absoluto. Se la llevaron. Dijo con voz quebrada. Mi niña. Mi única razón de seguir. Doña Florinda dio un paso al frente, tratando de acercarse, pero él la interrumpió con un gesto brusco. No me digan nada. No quiero lástima. No quiero consuelo. Solo. Déjenme desaparecer con ella. El silencio fue sepulcral. Incluso los pájaros parecían haber huido del vecindario. Don Ramón se dejó caer en las escaleras, cubriéndose el rostro con ambas manos, mientras los vecinos lo observaban impotentes. Nadie se atrevió a moverse. Nadie sabía cómo curar un corazón roto de esa manera. Esa fue la primera vez que la vecindad comprendió que la risa, la rutina, los pleitos y los juegos nunca volverían a ser los mismos. Porque sin la Chilindrina, don Ramón había quedado reducido a un espectro de lo que alguna vez fue. Y aunque todos querían ayudarlo, en el fondo de sus corazones comenzó a crecer un miedo que ninguno quiso confesar en voz alta. Que don Ramón jamás volvería a ser el mismo. La vecindad ya no era la misma. Había pasado apenas una semana desde la partida de la Chilindrina, pero el tiempo parecía haberse detenido. El aire se sentía más pesado, como si las paredes absorbieran la tristeza de todos. Los juegos de los niños habían cesado, y hasta los regaños de doña Florinda sonaban apagados, sin el fuego que solían tener. El epicentro de todo seguía siendo el cuarto 72. Don Ramón apenas salía, y cuando lo hacía, era solo para caminar lentamente por el patio, con la mirada perdida y los labios murmurando palabras que nadie alcanzaba a comprender. Llevaba la ropa arrugada, el cabello más desordenado que nunca, y los ojos hundidos en profundas ojeras. El chavo lo observaba en silencio desde su barril. Nunca había visto a don Ramón tan roto. Kiko. Susurró el chavo una tarde, mientras lo veía pasar tambaleante. ¿Tú crees que don Ramón todavía me quiera? Kiko bajó la cabeza. Por primera vez, no le salió ninguna burla. Yo creo que ya no quiere a nadie. Contestó, con un nudo en la garganta. Esa noche, doña Clotilde se acercó a la puerta de don Ramón con un pequeño ramo de flores. Su voz temblaba cuando habló. Ramoncito. Sé que el dolor es grande, pero tu niña no querría verte así. Ella siempre te amó, y ahora está con Dios. Dentro del cuarto, un silencio incómodo se prolongó. Luego, un murmullo ronco emergió de la oscuridad. No está con Dios. Respondió don Ramón, apenas audible. Está aquí. Conmigo. Doña Clotilde retrocedió, helada. No supo qué responder. Al día siguiente, los vecinos comenzaron a escuchar cosas más extrañas. En las noches, se oían risitas infantiles que parecían salir del cuarto 72. A veces, eran carcajadas suaves, como las que la Chilindrina soltaba cuando lograba engañar a Kiko. Otras veces, eran sollozos. El profesor Girafales trató de mantener la calma frente a todos. Seguramente es él mismo, imitando la voz de su hija. Intentó explicar, aunque su rostro sudoroso lo delataba. El señor Barriga, incómodo, murmuró. Esto no está bien. Si sigue así, deberíamos llamar a alguien. El chavo, confundido y asustado, se atrevió a decir. Yo escuché que don Ramón hablaba con ella. Decía. Sí, mija, sí, ahorita te doy de comer. Doña Florinda apretó los labios, tratando de ocultar su propio miedo. Pobre hombre. Susurró. Una tarde, Kiko decidió acercarse al cuarto. Golpeó suavemente la puerta con los nudillos. Don Ramón. Soy yo, Kiko. ¿Puedo entrar? Se escuchó el sonido de una silla arrastrándose dentro. Después, la voz de don Ramón, ronca, cansada, pero con un extraño tono cariñoso.
Pasa, tesoro. Kiko tragó saliva y abrió lentamente la puerta. El cuarto estaba en penumbras, las cortinas cerradas. El aire olía a humedad y a cigarrillo. Y ahí, sentado frente a la mesa, don Ramón sonreía. Pero lo más perturbador era que en la mesa había 2 platos servidos, como si esperara compañía. ¿Ves?, dijo don Ramón, mirando a una silla vacía frente a él. Aquí está tu amiguita. Kiko sintió que el estómago se le helaba. Su instinto le gritaba que huyera. Yo mejor me voy, balbuceó, retrocediendo. No, rugió don Ramón, golpeando la mesa. Salúdala. Ella está aquí, Kiko. No la ignores. Kiko rompió en llanto y salió corriendo, tropezando en las escaleras. Cuando llegó al patio, se abrazó de inmediato a su madre, temblando. Está hablando con ella, mamá. Con la Chilindrina. Dice que todavía está ahí. Doña Florinda lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo, aunque sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Desde esa noche, nadie se atrevió a acercarse demasiado al cuarto 72. Don Ramón ya no era el vecino problemático al que todos reñían. Se había convertido en algo mucho más inquietante. El chavo, sin embargo, no podía evitar sentir lástima. Una madrugada, se levantó y se acercó a la ventana del cuarto. A través de un pequeño hueco, lo vio. Don Ramón estaba sentado en el suelo, meciendo entre sus brazos un vestido pequeño de la Chilindrina, como si fuera un muñeco. Duérmete, mija, murmuraba, con voz temblorosa. Aquí está tu papi. Nunca te voy a dejar. El chavo, con el corazón apretado, se llevó una mano a la boca para no llorar en voz alta. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero no entendía cómo ayudar. El deterioro fue rápido. Don Ramón comenzó a gritar en las noches, discutiendo con alguien invisible. Lanzaba objetos contra las paredes, rompía sillas, y a veces salía al patio de madrugada, mirando hacia el cielo con los brazos extendidos, implorando. Devuélvemela. No puedes quitármela así. El eco de sus gritos despertaba a todos. El señor Barriga ya no hablaba de la renta, sino de llamar a un médico. Esto está pasando de los límites, dijo serio. No es solo tristeza, es locura. Doña Clotilde, con lágrimas en los ojos, suplicaba. No lo encierren, por favor. Él solo necesita cariño. Pero nadie tenía la fuerza suficiente para enfrentar lo que estaba ocurriendo. La gota que colmó el vaso llegó una tarde lluviosa. El chavo, buscando refugio en el barril, escuchó un sonido extraño en el cuarto de don Ramón. Una especie de canción, un arrullo desafinado. Se acercó lentamente y pegó la oreja a la puerta. Duérmete, mi niña, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. El canto estaba entrecortado por sollozos. El chavo, aterrado, corrió al patio, donde todos estaban reunidos. Está cantándole a la Chilindrina. Como si todavía estuviera viva. Doña Florinda se llevó las manos a la boca, horrorizada. El profesor Girafales, serio, declaró. No podemos esperar más. Si no lo ayudamos pronto, puede ser peligroso para él mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Todos sabían lo que significaban, aunque nadie quería pronunciarlas con claridad. Internarlo. En ese momento, un relámpago iluminó la vecindad, y el trueno que siguió pareció sellar lo inevitable. El destino de don Ramón ya no estaba en sus manos. Las lluvias no cesaban. El agua golpeaba los techos de la mina de la vecindad con un repiqueteo constante, como un lamento incesante. Los charcos en el patio reflejaban las sombras de los vecinos, que ya no se reunían para platicar ni para jugar, sino para vigilar. Todos temían el momento en que don Ramón volviera a aparecer. Y así fue. Una noche, salió de su cuarto con los pies descalzos, empapado por la tormenta. Caminaba como un sonámbulo, arrastrando entre sus brazos una vieja muñeca de trapo que había encontrado en la basura. La acunaba con ternura, murmurando palabras que hicieron que la piel de todos se erizara. No llores, mija. Tu papá ya está aquí. Mira, hasta te conseguí un juguete nuevo. Acariciaba el muñeco como si respirara, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que le corría por el rostro. El chavo, escondido en su barril, asomó apenas los ojos. No soportó más y gritó. Pero don Ramón, esa no es la Chilindrina. El hombre giró bruscamente, con una mirada desorbitada y enrojecida. Cállate, chavo.
rugió, apretando la muñeca contra su pecho. Claro que es mi hija. Tú no sabes nada. El niño se encogió, temblando. Kiko, que observaba desde la puerta de su casa, rompió en llanto, abrazado a su madre. Doña Florinda lo sostuvo fuerte, con el rostro desencajado. El profesor Girafales, en un intento de mantener la calma, se acercó lentamente. Ramón. Escúchame. Esa muñeca no es tu hija. Tu hija ya descansó. La respuesta fue un grito desgarrador que resonó en toda la vecindad. No está muerta. Ella sigue aquí conmigo. Y diciendo esto, arrojó la muñeca contra el suelo, hundiendo las manos en su propio cabello, arrancando mechones mientras caía de rodillas bajo la lluvia. Sus sollozos eran tan fuertes que parecían romper el corazón de quienes lo observaban. Desde esa noche, los vecinos comenzaron a turnarse para vigilarlo, temiendo que pudiera hacerse daño. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Una madrugada, doña Clotilde escuchó golpes secos contra la pared. Se levantó asustada y corrió al cuarto de don Ramón. La puerta estaba entreabierta. Al asomarse, lo vio de pie, frente a un espejo roto. Tenía los nudillos ensangrentados y murmuraba: si no me dejas verla, me la voy a llevar a la fuerza. El reflejo lo mostraba desencajado, con los ojos hundidos y el rostro deformado por la desesperación. Doña Clotilde gritó, despertando a todos. El profesor Girafales y el señor Barriga corrieron al cuarto y lo encontraron jadeando, con los cristales del espejo incrustados en las manos. Ramón, detente, exclamó el profesor, sujetándolo por los hombros. Pero don Ramón forcejeó, con una fuerza que nadie creía que tuviera. Suéltenme. Ella me espera en el otro lado. No voy a dejarla sola. Le costó a 3 hombres reducirlo. Finalmente lo dejaron recostado en su cama, mientras la sangre manchaba las sábanas y el llanto de los niños resonaba en el patio. Ese fue el momento en que los vecinos comprendieron que ya no podían posponerlo más. Al día siguiente, el señor Barriga habló con seriedad, reuniendo a todos en el patio. Vecinos. Ya no es cuestión de voluntad. Ramón necesita ayuda médica. Si no hacemos algo, esto terminará mal. Doña Florinda asintió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Jamás pensé decir esto, pero... tiene razón. Lo que vimos anoche fue terrible. Doña Clotilde, en cambio, lloraba desconsolada. No, por favor. Él solo necesita apoyo. Si lo encierran, lo matarán en vida. El profesor Girafales intentó calmarla. Entienda, señora Clotilde. Si no lo llevamos, él mismo se destruirá. Y no solo eso. Podría lastimar a alguien más sin querer. El chavo, que escuchaba en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Pero... don Ramón siempre me cuidó. Siempre me dio de comer cuando nadie más lo hacía. ¿Por qué ahora quieren llevárselo? El silencio fue insoportable. Nadie tenía el valor de responderle. Esa tarde, todos lo escucharon cantar de nuevo. Pero esta vez no eran arrullos. Era un canto ronco, casi como un grito desgarrado, acompañado de golpes contra las paredes. Ya voy, mija. Ya voy. Espérame tantito más. El chavo lloraba en su barril, tapándose los oídos. Kiko temblaba en brazos de su madre. El eco de aquella voz marcó un antes y un después en la vecindad. Era la confirmación de que don Ramón había cruzado un límite del que ya no volvería. Esa noche, bajo la lluvia interminable, llegaron los hombres de bata blanca. 2 enfermeros acompañados por un doctor de semblante serio. Traían una camilla y correas. El señor Barriga los recibió con pesadez en el corazón. Él no va a querer irse. No se preocupe, señor, respondió el doctor. Sabemos cómo proceder. Los vecinos se reunieron en el patio, temblando. El chavo intentaba ocultarse detrás de todos, con el rostro bañado en lágrimas. El profesor Girafales respiró hondo y golpeó la puerta del cuarto 72. Ramón. Necesitamos hablar contigo. El silencio fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Y entonces, se escuchó una risa infantil proveniente del interior. Una risa que no podía estar ahí. Todos palidecieron. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y lo que vieron esa noche, nadie en la vecindad logró olvidar jamás. La puerta del cuarto 72 se abrió lentamente, chirriando como si no hubiera sido tocada en años.
Un olor a encierro, cigarro y humedad golpeó de inmediato a todos los presentes. Los vecinos contuvieron la respiración, y hasta los hombres de bata blanca parecieron dudar antes de entrar. La escena era devastadora. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles torcidos, garabatos hechos con crayones que la Chilindrina había dejado tiempo atrás. Don Ramón los había pegado con cinta, y muchos estaban rotos o manchados de lágrimas. En una esquina, sobre una mesita, había juguetes rotos cuidadosamente alineados, como si fueran ofrendas. Pero lo más perturbador estaba en el centro de la habitación. Una silla vacía, frente a la cual don Ramón estaba arrodillado, con los brazos extendidos, como si abrazara a alguien invisible. Sonreía, llorando al mismo tiempo. ¿Ves, mija? Susurraba con voz dulce. Todos vinieron a verte. Hasta tu amiguito el Chavo. El Chavo, oculto detrás del profesor Girafales, sintió que el corazón se le rompía en pedazos. No está aquí. Murmuró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Ya no está. Don Ramón se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. No digas eso, Chavo. Mírala. Está ahí, en su silla. Sonríe, como siempre. Señaló la silla vacía con desesperación, mientras sus manos temblaban. El silencio fue insoportable. Nadie respondió. Nadie podía. Los enfermeros dieron un paso adelante. Señor Valdés, necesitamos que nos acompañe. Dijo uno con voz firme, tratando de sonar calmado. Don Ramón parpadeó, confundido. Luego, su rostro se tornó en ira. ¿A dónde? ¿Por qué? Yo no me muevo de aquí. Ella me necesita. El otro enfermero levantó las manos, intentando tranquilizarlo. Entendemos su dolor. Pero está enfermo. Queremos ayudarlo. Don Ramón retrocedió, pegándose contra la silla. Abrió los brazos, protegiendo el vacío frente a él, como si realmente hubiera alguien allí. No la toquen. No se la lleven. El Chavo, sin poder contenerse más, corrió hacia él. Don Ramón. Gritó, abrazándolo por la cintura. No se vaya. Yo no quiero que se vaya. El hombre tembló, mirando hacia abajo. Por un instante, sus ojos volvieron a ser los de antes. Cansados, pero llenos de humanidad. Acarició el cabello del Chavo con ternura. Chavito. Susurró. Tú siempre fuiste como un hijo para mí. Pero ya no puedo más. Las lágrimas del niño mojaron su camisa raída. Sí puede. Sí puede. Yo lo necesito. Don Ramón lo apartó suavemente, con un gesto triste. Ella me necesita más. Los enfermeros se abalanzaron en ese momento. Fue un caos. Don Ramón forcejeaba con una fuerza desesperada, gritando el nombre de su hija. Chilindrina. Chilindrina, no dejes que me lleven. Defiéndeme. El eco de sus alaridos se mezclaba con los llantos de Kiko y el sollozo desgarrador de doña Clotilde, que rogaba. Déjenlo. Por favor, no lo encierren. Doña Florinda, con el rostro empapado en lágrimas, intentaba cubrirle los ojos a su hijo, pero ni ella misma podía dejar de mirar. El profesor Girafales sujetaba al Chavo para que no corriera detrás de don Ramón. El niño pataleaba, gritando. Suéltenlo. Él no está loco. Es mi papá. El señor Barriga, impotente, bajaba la cabeza, sabiendo que no había marcha atrás. Finalmente, los enfermeros lograron inmovilizarlo, sujetándole los brazos y colocándolo sobre la camilla. Don Ramón pataleaba, se retorcía, y sus gritos eran tan desgarradores que quedaban grabados en la memoria de todos. No quiero irme. Ella me espera aquí. No la dejen sola. Se va a asustar. Las correas de cuero cerraron sobre sus muñecas y tobillos. Su cuerpo se agitaba como si estuviera poseído por la desesperación. Entonces, en un momento de calma repentina, abrió los ojos y miró directamente al vacío de la silla. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No llores, mija. Susurró, apenas audible. Ahorita regreso. El Chavo estalló en llanto, cayendo de rodillas en el suelo. No. No va a regresar. No lo dejen ir. Los enfermeros sacaron la camilla al patio, bajo la lluvia. Los vecinos los siguieron en silencio, como en un cortejo fúnebre. Nadie se atrevía a hablar. Nadie tenía fuerzas para hacerlo. Doña Clotilde se desmayó entre los brazos del profesor Girafales. Kiko sollozaba en los de su madre.
El señor Barriga caminaba atrás, con la mirada fija en el suelo. El único sonido era el llanto desesperado del chavo, que corría detrás de la camilla hasta que los enfermeros lo apartaron con suavidad. Déjenlo. No se lo lleven. Él no hizo nada. Pero ya era inútil. La puerta de la vecindad se cerró tras ellos, y con ella, se fue también la última chispa de esperanza. Esa noche, el cuarto 72 quedó vacío por primera vez. El silencio era tan profundo que los vecinos apenas podían dormir. El barril del chavo estaba húmedo de lágrimas. Y en medio de la oscuridad, algunos juraron escuchar un murmullo que erizaba la piel. Papi. Papi, no me dejes sola. El hospital psiquiátrico estaba en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio, rodeado de muros altos y rejas que parecían hechas para atrapar más almas que cuerpos. Ahí fue donde don Ramón terminó, arrastrado contra su voluntad, dejado en un pabellón frío, con paredes blancas que parecían burlarse de su dolor. Los primeros días fueron los más terribles. Lloraba sin cesar, golpeaba las paredes y exigía que lo dejaran volver con su hija. Los médicos, incapaces de calmarlo, comenzaron a sedarlo con inyecciones que lo mantenían entre la vigilia y el sueño. En ese estado, don Ramón murmuraba frases que helaban la sangre de las enfermeras. Ya voy, Chilindrina. Nada más déjame descansar tantito. No dejes que me aten, mija. Ayúdame. Algunos internos decían haber escuchado risitas infantiles por las noches en su cuarto. Otros aseguraban que veían la sombra de una niña correr por el pasillo cuando don Ramón estaba despierto. Los médicos hablaban de delirios compartidos, pero los celadores no se atrevían a entrar solos a vigilarlo. La primera visita de los vecinos fue 2 semanas después de su internamiento. El camino hasta el hospital fue silencioso. El chavo iba tomado de la mano del profesor Girafales, con los ojos rojos de tanto llorar. Kiko caminaba junto a su madre, cabizbajo, sin ganas de presumir ni una palabra. El señor Barriga, serio, no se atrevía a mirar a nadie. Cuando entraron al pabellón, el corazón se les encogió. Don Ramón estaba sentado en una esquina, con una bata blanca que apenas le quedaba, la mirada perdida en el vacío. Sus manos temblaban, y los nudillos estaban llenos de cicatrices. Ramón. Murmuró doña Clotilde, con la voz quebrada. Él giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban apagados, pero en cuanto vio al chavo, una chispa volvió a encenderse. Chavito. ¿Me trajiste a la Chilindrina? Preguntó, con una sonrisa rota. El niño estalló en lágrimas y corrió hacia él. No, don Ramón. Ella ya no está. Pero yo estoy aquí. Yo lo necesito. Don Ramón lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. Temblaba como una hoja. No digas eso. Ella está aquí mismo. Y señaló al asiento vacío junto a la cama. Todos miraron hacia la silla. No había nada. Pero don Ramón sonreía, como si viera a su hija sentada allí. El profesor Girafales trató de hablar con él. Ramón. Tienes que entender. Tu hija ya descansó, y tú necesitas recuperarte. Don Ramón lo miró con furia repentina. No se atreva a decir eso. Ella me habla todas las noches. Me canta, me despierta, me pide que no la deje sola. ¿Cómo puede usted decir que ya no está? El silencio cayó sobre todos. Nadie tuvo fuerzas para contradecirlo. La visita terminó con lágrimas y desesperanza. El chavo se negó a irse, pero los guardias lo obligaron a salir. Mientras lo arrastraban, gritaba. Yo no quiero que se quede aquí. Se va a morir. Él no está loco. Don Ramón se quedó en la celda, golpeando la puerta, suplicando. Chavito. No me dejes. Tráeme a mi niña. El eco de su voz resonó en los pasillos hasta que se apagó en un sollozo ahogado. Los meses pasaron, y las visitas se hicieron menos frecuentes. Cada vez que los vecinos iban, encontraban a don Ramón más deteriorado. Había perdido peso, su piel se veía pálida, y su cabello estaba canoso antes de tiempo. Pero lo peor no era lo físico. Era su mente, que parecía haberse fragmentado en 1000 pedazos. Hablaba solo. Cantaba arrullos a la nada. A veces reía como si escuchara un chiste infantil. Otras veces gritaba con furia, exigiendo que devolvieran a su hija. Los médicos decían que la esquizofrenia se había apoderado de él, pero los vecinos sabían que lo consumía no era una enfermedad común.
Era el dolor, un dolor tan profundo que había destruido su cordura. Una de las últimas visitas fue la más desgarradora. El señor Barriga, conmovido por la culpa, había llevado un regalo. Un par de zapatos nuevos. Cuando se los entregó, don Ramón los observó con lágrimas en los ojos. «Son para la Chilindrina, ¿verdad?», preguntó, acariciándolos como si fueran un tesoro. «No, Ramón. Son para ti», intentó explicarle. Pero él sonrió, sacudiendo la cabeza. «No, no. Ella siempre quiso zapatos nuevos. Estos le van a quedar perfectos. Gracias, señor Barriga». Y los colocó cuidadosamente en la silla vacía. El silencio en la sala fue insoportable. Kiko escondió su rostro en el pecho de su madre. El chavo lloraba sin consuelo. Después de esa visita, doña Florinda tomó la palabra. «No podemos seguir viniendo así. Cada vez que lo vemos, duele más. Y, él ya no es el mismo». El profesor Girafales asintió con el rostro sombrío. «Lo intentamos. Pero parece que está perdido en un mundo del que no quiere salir». Doña Clotilde, con la voz quebrada, murmuró. «No está perdido. Solo. Se fue con ella». Aquella noche, de regreso en la vecindad, todos sintieron el vacío aún más fuerte. El cuarto 72 seguía cerrado, el eco de la risa de la Chilindrina parecía haberse desvanecido, y el barril del chavo estaba más húmedo que nunca de tantas lágrimas derramadas. Pero lo más doloroso era saber que, aunque don Ramón seguía vivo en aquel hospital, en realidad ya no estaba con ellos. Solo quedaba la sombra de lo que fue. El invierno llegó, y con él, un frío que parecía colarse hasta los huesos. En la vecindad, la vida había perdido su chispa. Los juegos eran escasos, las risas se habían apagado, y el cuarto 72 permanecía cerrado, como un recordatorio constante de lo que todos habían perdido. Un día, una carta llegó a manos del profesor Girafales. El remitente era el hospital psiquiátrico. La abrió con manos temblorosas y leyó en voz baja, mientras los vecinos se reunían en torno suyo. El paciente Ramón Valdés ha mostrado un deterioro irreversible. Les pedimos que, si desean verlo por última vez, acudan lo antes posible. El silencio se hizo eterno. Nadie se atrevió a decir palabra. Hasta que el chavo, con voz rota, preguntó. ¿Qué quiere decir eso? El profesor no respondió. Simplemente bajó la cabeza, y todos entendieron. Esa misma tarde, la vecindad entera partió hacia el hospital. Al llegar, los pasillos se sentían más oscuros que nunca. Los enfermeros los guiaron hasta una sala pequeña, donde don Ramón yacía en una cama metálica, cubierto por una sábana blanca. No parecía el mismo hombre. Estaba consumido, delgado al extremo, con la piel pegada a los huesos y el rostro marchito. Sus ojos, sin embargo, aún conservaban un brillo extraño, como si miraran más allá de ese lugar. Cuando vio entrar al grupo, sonrió débilmente. Llegaron. ¡Qué bueno! Quería despedirme. El chavo corrió hacia él y le tomó la mano con fuerza. No diga eso, don Ramón. Usted no se va a morir. El hombre lo miró con ternura. Chavito. Ya estoy cansado. Pero no te preocupes. Ella está aquí conmigo. Giró la cabeza hacia un rincón vacío de la habitación, y sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Verdad, mija? Ya casi nos vamos. Las lágrimas inundaron los ojos del niño. Pero yo lo necesito. Yo no quiero que se vaya. Don Ramón acarició su rostro con la poca fuerza que le quedaba. Yo siempre estaré contigo, chavo. Aunque no me veas. Kiko se escondió detrás de su madre, llorando en silencio. Doña Florinda, incapaz de contenerse, sollozaba con un nudo en la garganta. El profesor Girafales se quitó los lentes para secarse los ojos. El señor Barriga, arrepentido, apenas podía sostenerse en pie. Y doña Clotilde se arrodilló junto a la cama, tomándole la otra mano, susurrando. Te esperaré siempre, Ramoncito. Aunque sea en la otra vida. Don Ramón cerró los ojos por un momento. Su respiración era débil, entrecortada. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por los sollozos de los niños. De repente, abrió los ojos de nuevo y, mirando fijamente al rincón vacío, dijo con voz clara y serena. Mi Chilindrina. Ya voy. Exhaló un suspiro profundo. Su pecho se levantó por última vez. Y luego quedó quieto. El monitor médico emitió un pitido continuo. El chavo gritó, desgarrado.
No. Don Ramón. No me deje solo. Lo abrazó con todas sus fuerzas, mientras los médicos intentaban apartarlo. No quiero. No quiero que se vaya. Pero ya era tarde. Don Ramón se había ido. El regreso a la vecindad fue en completo silencio. Nadie hablaba, nadie discutía. La ausencia pesaba más que cualquier palabra. El cuarto 72 quedó sellado, sus paredes cargadas de recuerdos y fantasmas que nadie quiso volver a enfrentar. El chavo se refugió en su barril, llorando todas las noches. A veces, decía que escuchaba la voz de don Ramón llamándolo Chavito. Nadie sabía si era imaginación o algo más. Doña Clotilde jamás volvió a sonreír. Pasaba las tardes mirando la ventana de su casa, esperando en vano a su amado. Kiko dejó de presumir sus juguetes. Había comprendido, demasiado tarde, lo que era perder a alguien. Y doña Florinda, aunque seguía con sus reproches y cuidados hacia su hijo, cada vez que miraba las escaleras recordaba la figura encorvada de don Ramón, y un suspiro escapaba de sus labios. El tiempo pasó, pero la vecindad nunca volvió a ser la misma. La ausencia de la Chilindrina había abierto una herida. La partida de don Ramón la convirtió en un vacío eterno. Algunos decían que en las noches, si uno se acercaba al cuarto 72, aún podía escucharse un murmullo. A veces era un arrullo, a veces un mija, y otras, una risa infantil que recorría el pasillo. Los más valientes aseguraban que, si se quedaban en silencio absoluto, podían escuchar a don Ramón decir: Chavito, cuida el barril. Ya regresó. Pero nunca regresó. Y así, la vecindad, que alguna vez estuvo llena de risas, quedó marcada por un silencio trágico que jamás se borró. Porque allí, entre sus paredes, habían muerto no solo un padre y su hija, sino también la alegría de todos los que alguna vez jugaron en ese patio. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...